Santillo. Gracias. Gracias, Jeff. Muchachos, bueno, este espacio, como les decía, es como para que revisemos un poquito de Cloud Code, qué vamos a hacer, qué directrices tenemos, cómo lo vamos a trabajar, cuál es el modelo que viene, qué impactos vamos a tener. Este espacio es para eso. Lo ideal es que preguntemos mucho, estemos muy proactivos acá en la reunión, lo que más podamos. Ya cada uno de ustedes debería tener licencia de Cloud Code. El que no tenga, levánteme la mano. Todos deberíamos de estar teniendo acceso, menos Jaime. Jaime es la única persona que no tiene, exceptuando a Jaime. Bueno, Jaime, quedaste negriado. Mientras, parce, ya miramos a ver qué hacemos con tu licencia. Dale, parce, no olvides. Creo que me llegó el de Git, pero el de Cloud no me llegó. Sí, listo. Bueno, muchachos, ya que cada uno de nosotros tenemos licencia de Cloud, ¿qué es lo que les voy a decir? ¿Qué es lo que espera Conecta de nosotros que tengamos de esta licencia? Lo que espera es que nosotros cambiemos ya nuestro modelo. Esto va a ser de manera transitoria, esto va a llegar a ir cambiando poco a poco. Lo ideal es que nos adaptemos, lo ideal es poderles presentar qué es lo que quiere Conecta como tal en el uso de inteligencia artificial. Entonces les voy a explicar un poquito. Eso es como el gran contexto que les quiero dar. Antes tuvimos un espacio de GitHub y de Backstage que van a pasar con esos repositorios. Vamos a recapitular un poquito esto. Y ya, muchachos, esto prácticamente va a definir un antes y un después al día de hoy. Ya Conecta dijo, necesito que empecemos a utilizar licencias de Cloud Code. Necesitamos que empezar a desarrollar de una manera más rápida y óptima. ¿Qué conflictos tenemos de que al día de hoy las empresas piensan de que sí, desarrollan más rápido? Pero lo ideal no es de llevar todo a que sea el bytecoding. Lo ideal es poder desarrollar bajo una documentación. Anteriormente, nosotros cómo desarrollábamos directamente, nos llegaba la solicitud de Jira, analizábamos la solicitud, estimábamos, decíamos de que no, me están pidiendo un login, aproximadamente me demoro 8 horas, 10 horitas haciendo, lo que me quede bien bonito. Entonces, ya luego de eso, creamos nuestra rama, empezamos a imputar en Jira, hacemos nuestro desarrollo y así sucesivamente se va yendo nuestro modelo de desarrollo. ¿Qué viene el modelo de inteligencia artificial al día de hoy? A proponernos. ¿Y qué es lo que quiero de que llegue a pasar en este momento? Por ejemplo, al día de hoy, muchos desarrolladores piensan de que va la inteligencia artificial, piense por mí, racione por mí, todos los comentarios, todas las solicitudes, se las acepto, no lo reviso, necesito es que pienses por mí. Lo que necesitamos al día de hoy es que por eso nosotros estamos acá, somos el personal técnico. Al nosotros ser el personal técnico de Conecta, debemos de tener los conocimientos, las bases, ya llevamos mucho tiempo trabajando en programación, cada uno de ustedes sabe que lleva bastante tiempo en programación, su experiencia la que tienen, que eso nadie se los va a quitar, ni mucho menos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestra herramienta para poder hacer las cosas mucho más rápidas. Uno de los tantos problemas que hay también sobre no trabajar con una inteligencia artificial de manera organizada es de que, por ejemplo, imagínense de que estamos construyendo una casa, pero nosotros simplemente le decimos a los albañiles, ponga esos ladrillos ahí y ya después miramos qué hacemos. O necesito 3 piezas y después miramos qué hacemos con eso. ¿Qué va a pasar? De que, por ejemplo, una pieza va a ser una cocina, no me hizo una cocina, no me hizo un patio, no me hizo un parqueadero, si tenía una piscina, no me hizo los tubos de conexión del agua de la piscina, no tuve en cuenta la electricidad, no tuve en cuenta la remodelación, no tuve en cuenta muchos factores que nosotros como factor humano
sí sabemos que son indispensables. Se los está explicando un poquito como a grandes rasgos de llevándolo a la vida real. Es eso, muchachos. Voy a empezar. Quería darles como una introducción sobre esto, de que lo ideal, nosotros somos el personal técnico, nosotros desarrollamos, nuestro flujo va a ser igual, pero mucho más optimizado. ¿Y cómo lo vamos a optimizar y cómo lo vamos a mejorar? Con documentación. La documentación eh, se ha perdido mucho en el tiempo, o cada uno de ustedes les ha pasado de que toman un proyecto y ese proyecto no está documentado, de que necesito hacer X modificación, pero no sabíamos cómo está integrado, qué APIs consumía, qué librerías utiliza, qué lógica se llegó a utilizar para que esta aplicación funcionara, su lógica de negocio. Son cosas que se pierden a medida que uno coge un nuevo proyecto en el que nunca trabajaste y no conoces, por ejemplo, a alguien técnico que haya desarrollado ese producto, porque simplemente el producto lo conoce quien lo desarrolló. Entonces, las documentaciones se han ido perdiendo con el tiempo. Más adelante les vamos a explicar cómo lo proponemos mejorar. Listo, muchachos. Paso diapositiva que en la agenda que vamos a ver hoy, que es Cloud Code, el framework de SDD, cómo vamos a configurar los proyectos, cuáles son las mejores prácticas y seguridad. Denme un momento, por favor. Listo, bueno. ¿Qué es Cloud Code? ¿Qué inteligencias artificiales estamos utilizando el día de hoy? ¿Y cuáles son las aprobadas por Conecta para utilizar? De que, por ejemplo, tenemos licencia de Gemini, sí, licencia de Gemini para documentos, para chat, desde la parte web, todo muy bonito, pero si nos vamos a la parte de código, únicamente utilizaríamos Cloud Code, es la herramienta que está actualmente aprobada. Si estamos utilizando Amazon Q, podríamos utilizarlo, que esa es una que ya fue aprobada anteriormente, pero lo ideal es que para el desarrollo de código sea prácticamente casi un 100% Cloud Anthropic. Lo de Amazon Q nos podría servir si tenemos servicios en Amazon, de que necesito que me ayudes a configurar esta configuración de serverless o tengo este problema, ¿cómo me ayudas a solucionarlo? Pero pues para desarrollo vamos a utilizar es Anthropic, Anthropic de Cloud. ¿Alguno sabe de dónde nació Cloud? ¿Por qué surgió Cloud? ¿Alguno de ustedes? Sí, esa es la competencia de ChatGPT. Eran ingenieros de ChatGPT que renunciaron y montaron la competencia. Pero se llevaron la idea, pero mejorada. Exacto, perfecto, Jaime, muchas gracias. Muchachos, como lo dice Jaime, trabajadores vieron el potencial tan grande que hay con la inteligencia artificial que prácticamente uno de los pioneros de los que se volvieron los más top fue ChatGPT de OpenAI, pero ellos se dieron de cuenta del boom que podría ser esto. Dieron, no, simplemente renunciamos, hacemos nuestra propia marca. No recuerdo bien el nombre del fundador, si alguno lo recuerda, lo pone ahí en el chat. Fue la persona que lo fundó, dijo, esto tiene mucho potencial, me llevo cierto personal de las personas que confío, me los llevo, empezaron a trabajar en esto, muchachos, y ya Cloud ya se volvió una herramienta mucho más top a nivel de código, superando por mucho a ChatGPT. Cloud, ¿qué modelos tiene? Tiene diferentes herramientas, tiene 4 tipos de herramientas, posiblemente haya una quinta, pero las principales para utilizarla como tal, tenemos lo de cloud.ia, que es prácticamente el navegador web, lo mismo que conocemos de ChatGPT, de Gemini, un chat, hablamos, nos responde, de que anteriormente, antes de que la inteligencia artificial se conectara con el código, antes, cuando uno tenía alguna duda, copiaba y pegaba el código, me llegó a pasar que tenía algún problema, necesitaba algo, me vení, qué error tengo acá o qué me hace falta acá. Eso era algo que lo que estaba pasando, pero pues ya al día de hoy
ya se utiliza es integrado directamente, pero pues la versión web no es que esté mal, sirve para muchas cosas. Al día de hoy Anthropic ha implementado muchas funcionalidades sobre la parte web, agregó como una parte de mockups, de diseño, tiene muchas más cosas, pero no me voy a enfrascar mucho ahí. Lo ideal es que avancemos un poquito. Tenemos la parte de Cloud Code del CLI. Muchachos, la parte del CLI es indispensable si la vamos a utilizar. Por ejemplo, personas que utilizamos NetBeans no tiene parte para instalar la extensión de Cloud Code dentro de su editor de código. ¿Cuál sería la mejor herramienta? No falta algún loco que esté desarrollando con el blog de notas, también lo podría hacer. El CLI, ¿para qué nos sirve? Para tenerlo en nuestra terminal como tal. Simplemente abrir la terminal, copiar cloud y ya poder hablar con la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial tenga acceso a todo mi código. ¿Qué otro tiene? Está la extensión en Visual Studio. La gran mayoría que utilizamos Visual Studio, entonces por eso la agrego acá. La API de escritorio, muchachos, acá viene un punto importante. Cloud Code también se puede instalar, tiene la parte de chat, de modificar el código, todo eso. Muchachos, este punto número 4 de instalar su versión de su punto .exe, la aplicación y tenerla en las máquinas de Conecta no es lo recomendado. No se lo recomiendo que lo lleguen a instalar. Lo ideal es que no lo lleguen a utilizar. Si lo van a utilizar, utilicen la 1, la 2 o la 3, pero la versión de escritorio eviten instalarla. ¿Esto por qué? Por temas de seguridad. Conocemos cómo son los temas acá en seguridad de Conecta. No podemos darle acceso total al computador de la empresa a la inteligencia artificial. Por ende, el punto número 4 queda descartado. No lo vayamos a utilizar, simplemente versión 1, 2 o 3. Cloud desde la web, el CLI o la extensión de Visual Studio, o si hay alguna extensión de NetBeans, en Eclipse, en donde lo estén trabajando, lo pueden pues instalar. Pero la parte de la aplicación de escritorio, omítanla en su totalidad. Listo, muchachos. Volvemos al framework SDD, que acá es donde viene lo bueno. Yo les mencionaba de que lo ideal no es tener bytecoding, de que listo, lo que les mencionaba con la casa. Tengo unos ladrillos, póngalos donde quieran. Necesito 3 piezas, no me importa donde los tengas, póngalos. El framework SDD, pero más que ser un framework, es como una arquitectura que se llega a utilizar para la inteligencia artificial. SDD significa Spec Driven Development. ¿Eso en qué nos ayuda, muchachos? Nos ayuda a tener un código mucho más estructurado. ¿Qué significa? Es que simplemente yo no voy a abrir mi terminal. Por ejemplo, les muestro, te abro mi terminal, le copio cloud y le digo hazme un login simplemente. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Bueno, si es que me cargara. Hazme un login. Un login. Muchachos, llegar a este punto de decir, hazme un login simplemente, acá qué errores tan grandes estoy cometiendo. Que me ayuden, por favor. ¿Qué me hace Empezó por falta el para que lenguaje, esto? no de todo. El El lenguaje, lenguaje que lo necesita, puede ser, Ujú. inicialmente. No le está diciendo cómo lo quiere, ni colores, ni front, ni conexiones. Se lo va a sacar todo moqueado. Perfecto. ¿Alguien más? sí, no se le especifica las tecnologías, las metodologías, las prácticas de seguridad, etcétera. Perfecto. ¿Alguien más? También mirar la parte de la base de datos, porque por ahí hay que tener primero una base para saber en qué tabla se debería enlazar. Exacto. Muchachos, muchas gracias a todos. Eso es prácticamente lo que yo les mencionaba. Muchas personas se llevan al bytecoding, que es lo que nosotros no deberíamos de hacer como empresa, de llegar a un bytecoding de simplemente hazme un login
y simplemente hágalo como usted quiera. De hecho, hasta el mismo Cloud me está corrigiendo, me está diciendo, hermano, pero es que ¿cómo lo necesita? Lo necesita en HTML, en React, en Node, Full Stack, digámosle que en HTML. ¿Dónde lo quieres? También algo que me hace falta. Y sin embargo, aún no me ha hecho otro tipo de preguntas, persistencia, qué es lo que necesito, colores, marca corporativa, no me dice absolutamente nada. ¿Cómo, Mitch? Las validaciones de los campos. Súper bien, las validaciones. Nos hacen falta prácticamente todo ese factor. Nosotros como personal técnico, nosotros necesitamos tener todas estas variables en cuenta. Por ejemplo, un cliente simplemente nos manda la solicitud de que necesita un login. Esa es la historia de usuario de un cliente. Pero nosotros como personal técnico, ¿qué necesitamos saber para hacer una aplicación? Todo lo que mencionó Mitch, JD, Jair, Jaime, Emanuel, todos los que mencionaron son puntos muy válidos que nosotros desde nuestra experiencia sabemos que son cosas que se necesitan. Entonces, es lo que yo les decía, un albañil, hágame 3 piezas, no me importa cómo. No podemos delegar las responsabilidades ni entregarle a nuestros clientes un pensamiento crítico llevado a que esas decisiones las tomó una inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, acá empezó a divagar, me empezó a hacer unas validaciones de que si estas credenciales, entonces acá aplica lo que dice JD, de que no tenemos conexión a base de datos, entonces empezamos a poner acá valores quemados, de que la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, acá, muchachos, hace falta mucha cosa para tener un login al día de hoy como nosotros lo tenemos. También puede ser de que el login, como ya nosotros no utilizamos login, utilizamos Identity, que sería el Keycloak. Entonces, la idea del framework o de la metodología SDD, Spec Driven Development, es poder especificar lo que queremos para nuestro desarrollo llevado a detalle. Ahí es donde nosotros, como factor de personal técnico, nosotros vamos a detallar cada una de las necesidades que tenemos sobre nuestro proyecto para que la inteligencia artificial, si nosotros trabajamos un stack tecnológico en Nest.js y React, que no me lo llegue a crear, por ejemplo, en Express y Angular, un ejemplo. Entonces, para eso nos sirve el Spec Driven Development. Dale, Jair. Sí, Santi. Bueno, más que una pregunta, es como a nivel organizacional, eso nos lleva a que vamos a manejar un diccionario de prompts o construir de pronto para las tareas comunes ya tener ya prompts definidos, estándares. Estándares de No. prompt Ajá. podríamos tenerlos. Eso, pues, ¿cómo saber, muchachos? Con el tiempo. Con el tiempo nos vamos a ir dando de cuenta que tanto lo necesitemos. Más adelante les voy a explicar un poquito de cómo vamos a manejar como esos comandos recurrentes, de que, por ejemplo, cada vez que yo mando un pull request, quiero que lo revises. Si quiero pasarlo por seguridad, quiero que me revise seguridad, de que me pases todo el checklist de seguridad, revises que todo esté bien. Entonces son cosas que en realidad se vuelven repetitivas. Todos pasamos por seguridad, todos tenemos pull requests, son factores que, lo que dice Jair, son repetitivos y todos los necesitamos y necesitamos como tal una librería para trabajar. Ya más adelante te lo explico, Jair. Ahí te adelantaste un poquito. Ok, listo. Listo. Muchachos, bueno, el framework de Spec Driven Development se divide en 3 etapas obligatorias. Primero tenemos que crear el archivo cloud.md. ¿Por qué cloud.md? Yo anteriormente les mencioné de que la única herramienta autorizada por Conecta de utilizarla para código es cloud. Entonces, por eso se menciona todo enfocado a cloud. Entonces, principalmente necesitamos un Cloud MD, donde vamos a tener nuestro stack, nuestras conversiones, nuestras restricciones y nuestras especificaciones. ¿Qué vamos a tener dentro de Cloud? Ya más adelante les explico, que tengo un manual que está más organizadito, sino que no quería llenarlos de tanto texto.
Cloud.md, ¿qué es lo que vamos a manejar ahí? Vamos a manejar el stack tecnológico, restricciones, las convenciones, vamos a manejar todo ese tipo de factores que son globales para todo el proyecto, el cual si estamos utilizando TypeScript, que la inteligencia artificial no me empiece a desarrollar sobre JavaScript. Todo ese tipo de restricciones, el stack, todo ese tipo de acciones se necesitan declarar dentro de CloudMD. No vamos a llegar y agregar restricciones dentro de otro archivo, de configuración, diciendo de que mi stack es Node.js y React. No, todas las convenciones, restricciones y stack van a ser obligatoriamente en cloud.md, no van a ir dentro de otro archivo. Dale, Jaime. Ok, yo viéndolo desde el punto de vista de historias de usuario, sería entonces también como adecuar también las historias o agregarle una hoja también por el tema del stack, para también uno tenerla clara de cómo la quiere el cliente y cómo debe ser también el proyecto. Exacto. Son factores que se van a necesitar. Va a seguir siendo lo mismo. Nos llega el Jira, nos llegan las historias de usuario del cliente, pero ya nosotros como personal técnico definimos todos los puntos que ustedes acaban de mencionar ahorita. Restricciones, framework, convenciones, qué restricciones voy a tener. Eso es un nuevo punto que vamos a tener en cuenta y se puede agregar obviamente en la estimación. El framework SDD, lo que les explico, lo que les menciono, el framework SDD se enfoca más en documentar y estandarizar qué es lo que queremos. Son como unas historias de usuario técnicas, imagínenselo así. El usuario de nosotros, la operación nos mandó unas historias de usuario no técnicas, donde ellos simplemente nos esperan una casa con 3 habitaciones, una cocina y una piscina. Pero nosotros como personal técnico debemos de saber de que esa casa necesita electricidad, necesita acueducto, necesita un baño, no me agregaste un baño, necesito de qué material vas a hacer la casa, si de ladrillo, de concreto, de madera, todo ese tipo de factores tenemos que analizarlos y esos se vendrían afectados en la estimación. ¿Qué factor vamos a ganar con esto? De que simplemente nos vamos a desgastar un poquito más documentando, pero esa documentación hasta la misma inteligencia artificial nos va a ayudar a documentar. Entonces, necesito una casa, le podemos pasar el mismo prompt a la inteligencia artificial de que necesito que me estructure todo. Ya nosotros como personal técnico empezamos a revisar y analizamos qué es lo que escribió, por ejemplo, la inteligencia artificial en el cloud.md o en el SDD para saber qué es lo que la inteligencia artificial me ayudó. Podemos utilizarla como herramienta de documentación para el mismo framework de SDD, que sería pues como una arquitectura como tal. Dale, Sebas. Santi, ahí la pregunta es con ese archivo.md. ¿Vamos a tener como un estándar para todos los equipos o cada equipo va como a preparar su archivo o los líderes? ¿Cómo vamos a manejar ese tema? Listo, muchachos. Ese estándar, a ver, ¿qué podríamos hacer con eso? Por lo general, yo tengo un Depende como mucho el ejemplo. contexto, ¿no? Como pues de cada equipo, Es que depende mucho. de cada aplicación. Exacto. ¿Qué es lo que podríamos Inclusive manejar, no solo, muchachos? inclusive no solo Dale, de cada Kevin. equipo, sino también de cada desarrollador. Porque cada desarrollador pues tiene su metodología de trabajo. Entonces, eso es muy complicado. Digamos, no vamos a manejar un estándar. Sí, claro, se puede tener un estándar de guía y ya el desarrollador se fija en él, pero ya el desarrollador tendrá su propia metodología. Pero hablamos un poquito más del cloud.md. El cloud.md debe de ser un estándar, no debería de ser reñido a un desarrollador como tal, debería de ser como un estándar y según el equipo como tal. No sería de que, por ejemplo, a mí me gusta trabajar sobre React y otro desarrollador le gusta trabajar sobre Angular. Ahí es donde vamos a empezar a afectar. ¿Qué propuesta les voy a hacer? Les voy a pasar un repositorio donde vamos a tener toda la base de cómo vamos a trabajar en adelante el Spec Driven Development.
Les voy a pasar el cloud.md especificando todo para que simplemente sea que ustedes se lleguen a copiar ese repositorio y ya hagan las modificaciones pertinentes, ya desde que tengan la base y las bases obligatorias para que puedan trabajar sobre este modelo. Sebas, ahí no sé si te quedó claro. Les voy a pasar un documentico. Bueno, un documento no, un repositorio, el cual va a tener toda la estructura inicial para un proyecto. De hecho, ya lo tengo, pero me hace falta hacer esas actualizaciones que me estás haciendo. Excelente. Porque sí, me parece muy importante. Y es que pues quería pues que habláramos de eso porque claro, ahí también pues es importante el tema de que ese estándar, pues ya lo dijimos que para cada desarrollador, para cada equipo pues puede variar, pero hay ciertas reglas que no se deberían como de variar, como por ejemplo, no sé, ten en cuenta la seguridad, porque muchas veces ese tema se nos escapa, ¿me entendés? Y como que quede pues en el estándar pues, de Exacto. cada equipo. Exacto, ya que lleguemos a hacer las modificaciones pertinentes según el desarrollo también. De que en este caso, por ejemplo, Identity, esta aplicación es una API, entonces ¿para qué vamos a implementar Identity? No sería un factor Exacto. necesario. Dale, Emma. No, Santi, pues complementando lo que tú estabas diciendo, si me permites. Sí, claro. No, muchas pues en general el cloud.md vendría siendo como lo que para reemplazar el readme.md que uno tiene normalmente en los proyectos, ¿cierto? Donde hay generalidades sobre el proyecto, como un contexto inicial de qué es la aplicación, qué hace y a qué se conecta. Entonces, en el archivo que eventualmente nos pasará Santiago, hay como ¿cómo se dice? Un contenido que debería tener, ¿cierto? Porque, digamos, nosotros generamos el archivo cloud.md porque Cloud lo genera automáticamente, ¿cierto? Él lee nuestros repositorios y lo genera con el contenido que él tiene por defecto. Pero cuando digamos que nosotros como conecta, nosotros le vamos a agregar ciertas restricciones, que también lo podemos agregar con inteligencia artificial. Por ejemplo, un apartado de restricciones donde podemos especificar, por ejemplo, que no lea las variables de entorno, que no haga tales acciones, y le podemos especificar también la arquitectura que va a tener el coso. Eso dentro de las generalidades del cloud.md. Entonces, por ejemplo, es lo que decía Santi, podemos definir el framework, la arquitectura, qué servicios va a utilizar, ¿cierto? Generalidades, cosas que no van a cambiar en la aplicación en cada vez que llegue un HU. Cuando ya vamos a aplicar el Spec Driven Development, ahí sí nosotros hacemos otro archivo y ese archivo también es un README, es un Markdown, pero con la HU prácticamente. No sé, yo quería dar un ejemplo, aprovechando bastante que yo tenía como un ejemplo de lo que hemos trabajado. Si lo tienes ahí, perfecto. Sí, aquí rápidamente, muchachos. Pues bueno, esto viene siendo como una API, muchachos. Generalmente es como prácticamente la información que tiene el README. Acá a la derecha, pues, generalidades para desplegar, qué arquitectura está cumpliendo esto. En este caso, esta API es un serverless, qué flujos de trabajo tiene, qué arquitectura está manejando. Nosotros también podemos agregarle un apartado cuando se conecta a la base de datos, que es, digamos, que darle como un ejemplo de la forma que tiene la base de datos, como para que no se salga de eso y haga vainas raras, y agregarle pues restricciones, por ejemplo, que no se metan las variables de entorno y así, ¿cierto? Eso generalidades referente al readme.md. Pero cuando llevamos, por ejemplo, a trabajar un HU, que en el Spec Driven Development se crea una carpetita que se llama Specs o SDD, y acá definimos la historia de usuario, la convertimos pues en el requerimiento funcional. Entonces, la historia ya tiene un contexto y la ponemos a hacer lo que nosotros queremos que haga, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso era migrar algo a Secret Manager, entonces especificamos qué era lo que quieren. Esto lo hacemos también con Cloud, Cloud nos ayuda a generarlo en el modo de planeación y uno simplemente como que le va validando qué es lo que usted quiere hacer. Usted como que prácticamente cuando se pone a Cloud en modo planeación, usted discute con él. Entonces usted genera este archivo en el modo plan y después lo pone en modo ejecución y él ejecuta esto tal cual, paso a paso, usted se lo planeó y le sale fácilmente el requerimiento. Listo, súper bien. ¿Alguien más tenía una duda? En el ejemplo, a nivel de capa de seguridad,
qué instrucciones o tareas tenía, o eso sí no toca personalizarlos. Tenés un ejemplo de seguridad sobre lo que nos estás mostrando. Ujú. ¿Cómo a qué te refieres con ejemplo de seguridad? Por ejemplo, Cuando Porque digamos que vaya- esa es la que nos atañe a todos independientemente del proyecto, porque esa sí se puede manejar como una convención. A ver, entonces, en la convención que recomienda Cloud Code, pues Ontropic como tal como empresa, es que tengamos el archivo cloud.md. Cuando usted hace un prompt a través de Cloud Code, él internamente lee siempre el cloud.md, el contexto de la aplicación, ¿cierto? Entonces, él siempre entra en contexto de lo que es la aplicación. Entonces, uno en el apartado del cloud.md le agrega el apartado de restricciones. Entonces, se le puede decir de que hey, no leas tales archivos. E incluso hay un archivo que de pronto no lo tengo yo, que se llama Cloud Ignore, que es justamente una manera de decirle a Cloud de que no lea tales archivos, por ejemplo, variables de entorno, otras variables de configuración muy privadas, etcétera. ¿Vale? Bien, Manuel. No, yo me refería también a, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo castizo. Nosotros tenemos estandarizado el flujo de trabajo en Git. Por ejemplo, sabemos cuándo podemos nombrar una rama como feature, como bootstrap. O sea, ese tipo de convenciones dentro del MD no quedarían plasmadas para todo el área, es la pregunta. Igual aplicaría para seguridad, independientemente del proyecto. Listo. Como convenciones de Conecta, pues yo creo que todavía no las tenemos definidas, pero por ejemplo en Cloud sé que, por ejemplo, hoy estamos buscando implementar como unas skills específicas de Conecta, por ejemplo, ya a la hora que nosotros queramos hacer un commit o hacer una revisión de seguridad, ¿cierto? Nosotros generamos la skill, ya digamos que una por defecto de Conecta, para que haga esas revisiones específicas y... Pero como te digo, estamos en proceso. Ok. Sí, Santiago sabe más al respecto que yo. Listo, Jair, sobre ese tema de la seguridad, te adelantaste de pronto un poquito unas cositas que voy a hablar, pero hay unas cositas que mencionaste que sí son muy válidas que tenemos que agregar. Por ejemplo, la seguridad, lo que yo les mencionaba, necesito, pues yo desde mi área, necesito compartirles a ustedes un ejemplo de cómo vamos a trabajar el spec driving, donde vamos a tener las restricciones como tal. La parte de seguridad, podríamos agregar un plugin, podríamos agregar, por ejemplo, un comando, podríamos agregar muchas cosas. Eso queda libre de interpretación, cómo queremos trabajar la parte de seguridad. Si queremos agregar un documento, un spec, el cual nosotros documentemos la seguridad y eso va a quedar plasmado en todos los repositorios como obligatorio, como por ejemplo les menciono. Voy a subir un ejemplo en Git, el cual ustedes ya van a bajar ese proyecto y van a tener ahí ya la documentación, el archivo MD donde podríamos actualizarlo. Actualizamos el proyecto base de documentación de Spec Driven Development, actualizamos todo ahí y ya todos los desarrolladores ya a partir de en adelante se pegan sobre esos cambios. Podríamos trabajarlo de esa forma. claro, ok. Sí, porque como ahorita hasta hoy trabajamos con los checklists de seguridad que ellos nos bajaron y que debemos cumplir, se me ocurre de pronto con estandarizar eso en un skill, un spec, como bien lo mencionas, y que la IA ya sepa los requerimientos de seguridad independientemente del proyecto que debemos cumplir. Ujú, perfecto, parece así, de uno lo anoto, lo tengo bien en cuenta para pasárselos en el repositorio. JD. Yo acá tengo una pregunta con respecto a lo que estamos hablando de lo integrar cloud. ¿Se va a tener como un estándar de trabajo para los proyectos nuevos que todavía no han salido a producción? ¿O eso todavía no se ha definido? Sobre los nuevos proyectos, ¿a qué te refieres? ¿Son proyectos nuevos?
Por ejemplo, me llegó un proyecto mañana nuevo. No, digamos que un proyecto que hoy en día se está desarrollando, que ya lleva un avance, pero que todavía no salió a producción, que entre comillas se considera como nuevo. Ok, ya vamos para allá. Ahorita les explico esa partecita. Listo, muchachos. Bueno, nos desviamos un poquito, pero me parece súper súper bien que lo estemos haciendo. Bueno, viene la etapa 2, la planificación. Lo que les mencionaba, recapitulemos. La etapa 1 es el contexto, donde en Cloud MD vamos a definir el stack, las convenciones, las restricciones. Vamos a manejar todo desde Cloud.md. Lo que les digo, en el repositorio les voy a pasar un ejemplo, pero simplemente no pasa más allá de ser un ejemplo, donde cada equipo va a definir cómo lo va a llegar a trabajar y las restricciones según los requerimientos del negocio, de que el cliente necesita X cosa funcional que no podamos modificar. Esto debe que ser en cloud.md, pero obviamente se revisa. Caso tal de que lleguen a tener problemas con el cloud.md, de que dónde lo agrego, si lo agrego como una spec o lo agrego dentro del cloud.md, eso ya, si quieren, me lo escalan y lo revisamos. Pero lo principal del Cloud.md es lo que les mencionaba, lo global del proyecto. Vamos a utilizar Keycloak, vamos a utilizar estas restricciones, vamos a utilizar estas convenciones, vamos a utilizar este stack. Ese es el objetivo principal del Cloud.md, como lo menciona además, como prácticamente un README del proyecto, donde se explica un poquito de manera global de qué es el proyecto. Listo, ya viene la parte de planificación, que la parte de planificación la vamos a guardar como SDD. Ustedes vieron la parte de EMA que compartió en pantalla, que creo que lo tenía como documentación o spec. No va a ser de esa forma, va a ser el guardado encarpetado va a ser con SDD. Entonces, ¿cómo se va a ver esto reflejado? En la raíz, ya les voy a mostrar cómo se vería el ejemplo. En la raíz de nuestro código vamos a tener un cloud.md, vamos a tener una carpeta llamada SDD. Dentro de la carpeta SDD vamos a tener todos los specs que necesitamos para este proyecto. En la parte de planificación, ¿qué va a pasar, por ejemplo, muchachos, con los proyectos que ya están en curso? Ya estoy trabajando, no es un proyecto desde cero. ¿Qué voy a hacer con esos specs? ¿Cómo lo trabajo? Listo, muchachos, pasa lo mismo. Etapa número 1, vamos a tener el contexto donde tenemos que agregar un cloud.md. Cloud.md se va a versionar, no lo vamos a quitar del Git, se va a versionar el cloud.md. Igual manera que se van a versionar los spec driven. Lo mismo que les mencioné al principio del inicio de la reunión, de que al día de hoy los desarrolladores hace tiempos, hace años, hace 15, 20 años, que era lo que hacíamos, desarrollábamos, no documentábamos y todo se perdía. Si alguien llega a tocar ese proyecto, prende una velita y estrésese a mirar a ver cómo encuentra la funcionalidad o qué fue lo que quiso plasmar ese desarrollador en ese momento. Entonces, por esta razón, los SDD se suben al repositorio con el fin de que de tener una base de conocimientos sobre el proyecto. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo quedaría el encarpetado. Esa sería la segunda parte de la planificación. La etapa 3 ya viene la ejecución, donde Cloud ya va a empezar a ejecutar cada uno de los specs que les estemos solicitando. Vamos a llegar, ya tenemos nuestro contexto, que el contexto es el cloud.md, ya tenemos nuestra planificación, donde lo podemos hasta generar con IA, modificando ciertas cosas, lo mismo que les menciono. Vamos a hacer que la IA piense por nosotros o vamos a hacer que la IA trabaje con nosotros. Entonces, lo ideal es que la IA trabaje para nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que revisar primero qué es lo que generó la IA en la planificación, en el caso tal de que lo vayamos a documentar con inteligencia artificial. Porque todos sabemos al día de hoy que qué pereza documentar. Al día de hoy a todos nos pasa. Qué pereza documentar. Entonces, por eso les menciono, podemos utilizar IA para la documentación, pero siempre y cuando lo validemos. Y esto debe ser validado sea por el líder técnico o por el personal pues, técnico el cual ustedes designen en su equipo. De que, no, esto lo revisa es fulanito porque
para que revise la funcionalidad. Lo ideal, muchachos, es que esto lo revise el líder, decirle, ve, mira, ya tengo todas las historias de usuarios plasmadas en el spec driven, revisarlas, que no me llegue a saltar nada, de que qué me falta, qué necesito, en caso tal me pueden notificar, lo revisamos, qué es lo que les hace falta, qué es lo que necesitan modificar. Ya con el tiempo nos vamos a ir adaptando tanto que simplemente no necesitaríamos aprobaciones ni revisiones. Esto sería como una etapa inicial. Bueno, llega la parte de la ejecución, donde ya Cloud lo ejecuta. Muchachos, cuando lo ejecuten, no va como restricción acá en Conecta. Vamos a restringir de que, pero no es como una restricción de que te estoy vigilando. Es como una restricción de que nosotros sabemos de que no podemos aceptar cualquier cambio que nos sugiere la inteligencia artificial. Cada cambio que nos sugiera la inteligencia artificial debe ser revisado. No vamos a estar aprobando cada cambio que nos da la inteligencia artificial. Eso sería la parte 3, donde si todo está correcto, aceptamos y listo, termine mi desarrollo. Listo, ya tengo la parte de contexto, la planificación, ya llegamos a la ejecución, ya llegamos a la review, donde revisamos el código y ya donde hacemos el merge. Mismo flujo. Listo, siguiente. ¿Cómo es la configuración del proyecto? Lo mismo que les mencionaba. Dentro del array del proyecto se deben incluir estos archivos. Cloud.md se va a leer, esto Cloud lo lee siempre automáticamente. Esto es como una restricción de la inteligencia artificial, de que siempre va a leer el Cloud.md. Esto debe que ser máximo de 400 palabras. No nos vamos a desbordar y vamos a agregar 1000 líneas de código, porque o si no, no estaríamos haciendo nada. Eso al final nos vamos a consumir todos los tokens. Entonces, lo ideal es que tengamos como máximo 400 palabras. Y es que yo necesito documentar otra cosa. Revisemos por qué tengo que documentarla. Podría agregarla más fácil en el spec, donde yo documente ese tipo de restricciones. Por ejemplo, si tengo muchas restricciones, puedo agregar un spec de restricciones, el cual pueda bajar el contexto a cloud.md. Lo ideal es que cada archivo.markdown.md que agreguemos sobre cada proyecto, no nos vamos a superar cierto límite de líneas. Intentemos que esto sea lo más reducido posible. Si necesitamos referenciar a otra parte, dentro del punto Markdown, nosotros podemos referenciar otro archivo Markdown donde tenemos nuestras restricciones o lo que necesitemos. Lo ideal es que cada archivo.markdown lo tengamos muy reducido, porque al tener mucha cantidad dentro de los Markdown, vamos a generar de que la inteligencia artificial se nos vaya a consumir todos los tokens, se demore más la respuesta, se demore más en la creación del código, leyendo cosas innecesarias. Por ejemplo, de que, no, yo utilizo dentro del cloud.md, yo utilizo ciertas restricciones de identity. En esas restricciones de identity puedes crear otro encarpetado dentro del spec donde especifiques las restricciones de identity. Es algo global, sí. Entonces se puede agregar dentro de un spec global. Lo ideal es que no nos lleguemos a superar sobre las líneas que creamos dentro del Markdown. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial no nos consuma tanto los tokens y pueda darnos respuestas más rápidas. ¿Alguien iba a decir algo? El tema de tokens. Eso llegamos a un punto y, digamos, se para. Y toca esperar que se retanqueen los tokens. Sí, muchachos, lo de Conecta pagó el plan Max. Cada uno de ustedes tiene el plan Max de Cloud. No tiene la versión Pro, que es como la más sencillita. Tiene la Max, que creo que es un por 3 más de tokens de lo normal de una versión normalita. Cada uno de ustedes tiene la versión Max, menos Jaime. Todos tienen la versión Max. Entonces van a tener más tokens. Se nos sacaron los tokens, muchachos, nada que hacer. Otras diligencias, aprovechamos, le preguntan al líder técnico o a su jefe
¿qué necesito? Ve, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy parado porque me quedé sin tokens. Entonces, podríamos O tocó aprovechar hacerlo esos todo tiempos a la para antigua. ser más O a óptimos. la antigua. O seguir a la antigua con O a, con el o resto a que la le quede. antigua. Lo ideal, muchachos, es que podamos utilizar la inteligencia artificial, porque ¿qué es lo que espera Conecta de nosotros? Que podamos despachar proyectos más rápidos. Así se las pongo a calzón quitado. Conecta está esperando que programemos mucho más rápido, de que si tengo 2 proyectos, pueda trabajar más rápido esos 2 proyectos. Si tengo un proyecto que tengo que entregarlo por mes, ellos esperan de que podamos terminarlo en 15 días, 20 días utilizando inteligencia artificial. Así se las pongo, muchachos. Necesitamos que ser un poquito más productivos. Por eso es que Conecta hizo el esfuerzo de darnos las licencias de cloud y por eso estamos como definiendo un poquito de cómo lo vamos a trabajar. Entonces, se nos sacaron los tokens, aprovechemos manual, vayamos adelantando el otro spec, vamos revisando documentación, voy revisando el código que me generó la inteligencia artificial y si nos sacamos los tokens, por ejemplo, lo ideal es que intentemos tasar los tokens lo más posible. Por eso yo les voy a compartir un archivo de mejores prácticas para reducir el uso de tokens. Ese archivito ya se los voy a compartir ahorita. Dale, Sebas, porfa, y que sea rapidito, que me quedan Santi, solo 10 ¿los tokens son personal o se comparten? personal Por cuentas. Ok. por cuenta. Pero- Dale, gracias. Muchachos, en la raíz, dale, Jay. Pregunta, digamos, se acabó los tokens, ¿cuánto tiempo se demoraría en volver a regenerar los nuevos tokens, por ejemplo? Jay, por ejemplo, la parte de los tokens, eso depende mucho. Si vos empezaste a trabajar, por ejemplo, a las 10 de la mañana, eso por lo general son como 5 horas, a las 5 horas. Emma, ¿vas a complementar? Que no recuerdo bien el dato o es duda. Pues cuando tú tienes el plan Pro, funciona por sesiones, ¿cierto? Las sesiones son como de 6 horas. Entonces, por ejemplo, uno empieza a las 6 de la mañana y la sesión se cierra como a la 1. En esas 6 horas tú tienes una cantidad de tokens, desde las consumes. Y a la 1 de la tarde vuelven y se recargan. Después volver a empezar a la 1 de la tarde. Con una cantidad de tokens nuevo. Ok, Y a las 5 otra vez. perfecto, muchas gracias. Esa es la pausa activa que ellos han pensado en nosotros, ¿cierto? Sí, la pausa activa. Santi, otra cosita. Dale, Emma. Santi, en la cuenta Max que nosotros tenemos, yo estaba mirando cuando uno tiene el uso. Cuando uno tenía el plan Pro, uno medía el uso, ¿cierto? Pero nosotros ya no tenemos ese apartado. Yo creo que es que nos están cobrando por token, o sea, a demanda. O sea, token que consumamos, token que cobran. Como si fuera el agua. Listo. Por eso hay que intentar ahorrarlos. En la web dice que tenemos un límite, creo que cómo- $60. En la web. Exacto, dice que tiene $60 uno hasta el 30 de junio, por ejemplo. Sí, ahorita. un límite mensual de $60. Déjeme, yo lo reviso bien a ver cómo está el plan. No, pues en la web dice eso. En la web dice eso. Y uno le da, en la web le da en propiedades como de la cuenta, dices como eso, en configuración, creo que es que lo dice. Configuración y Vale. en uso. Vale, listo, no. Déjeme, yo lo valido a ver cuál es el plan, porque pues lo que me informaron es que tenemos el plan Max. Déjeme, yo lo valido ahora entonces como los llegaron a trabajar, porque no tengo acceso pues a la configuración general. Ese datico se los debo. Bueno, muchachos, continuemos, queda muy poquito tiempo, pero quiero culminar esta parte. Importante tener un Cloud Ignore. En el Cloud Ignore vamos a agregar los .env, los non-module, el dis, los logs y todo lo que tenga que ver con credenciales. El Cloud Ignore va a ser un archivito, el cual va a ser como nuestro Git Ignore. El Cloud Ignore, ¿para qué nos va a servir? Para ignorar X archivos, X configuraciones para que Cloud nunca las llegue a leer. Muchachos, por nada del mundo se les vaya a olvidar el Cloud Ignore. Eso es estrictamente obligatorio. Tenemos que agregar el Cloud Ignore y
excluir las credenciales. Si tenemos environment, properties, tenemos un archivo .php, lo que sea, donde tenemos credenciales o datos sensibles, ignorémoslos en el Cloud Ignore. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial nos llegue a leer esos valores y podamos tener un valor de confidencialidad de que por lo menos la inteligencia artificial no tuvo acceso a X información. Eso, por favor, es obligatorio, no es negociable. Los .env, los environment, todo lo que tengamos, ignorados en el Cloud Ignore. No vamos a llegar a que la inteligencia artificial esté leyendo nuestros valores de configuración. La parte de carpeta.cloud vamos a agregar acá, es la parte que nos mencionaban ahorita al inicio, donde nosotros podríamos agregar las cosas compartidas. ¿Qué podríamos nosotros compartir dentro de nuestro proyecto? Nosotros podríamos compartir agentes, comandos, permisos, los settings. Muchachos, la parte de los comandos y los permisos, los agentes, si vamos a compartir X información, por ejemplo en Cloud hay algo muy bueno de que nosotros podríamos tener comandos, de que ustedes llegan a Cloud, le tiran un comando dentro de la terminal, ustedes pueden llegar, espérenme, yo me abro uno, yo cancelo esto, se le pasan la terminal y le dicen comando conecta. Esto hace referencia a un archivo también Markdown, el cual va a tener el comando conecta y va a ejecutar ciertas acciones. ¿Qué acciones? Las que definamos en el .md. Entonces podríamos optimizar acciones, por ejemplo, tengo que pasar un pull request, pero yo quiero que mis pull requests parezcan lo más pros posible y que no me los lleguen a devolver por seguridad, por buenas prácticas, por arquitectura. Simplemente podríamos hacer un archivo .md llamado .commands, que esto sería en la carpeta .cloud, el cual nosotros podríamos agregar ahí un .markdown, el cual nosotros tendríamos los comandos. Y ya cada vez que un desarrollador se descargue el repositorio, actualice, tire ese mismo comando, pueda hacer las mismas acciones que hacía, por ejemplo, el otro compañero. O los agentes o comandos personalizados, X acciones. A medida del tiempo esto le van a ir agregando funcionalidades, entonces sería bueno. Esto es opcional. La parte del control de ramas, muchachos, va a seguir igual, lo mismo, como lo venimos trabajando. Por ejemplo, la configuración de los Markdown está en las directrices. Ya les voy a compartir las directrices. Me voy a saltar esto. Mejores prácticas y tokens. Hay opciones para nosotros poder reducir el uso de tokens, como el compact, el clear, cambiar el modelo, utilizar un haiku, por ejemplo, para tareas mecánicas, el opus para arquitectura completa, la barra de costos para ver los costos, el estatus, son cositas de mejores prácticas que ya se los voy a compartir. La seguridad y cumplimiento, lo que les menciono, las credenciales y los tokens nunca se deben de compartir bajo ninguna circunstancia con la inteligencia artificial. Nombres, documentos, correos, datos de contacto de clientes, empleados, sujetos al GDPR y normas locales. No vamos a compartir datos sensibles de nuestros clientes ni correos sensibles a la inteligencia artificial. Si hay algún valor donde lo tengamos en el código, lo agregamos en el Cloud Ignore. La infraestructura interna, por ejemplo, tampoco compartir IPs de servidores, endpoints internos, URLs de APIs privadas, hostname, nombres de instancias. Por ejemplo, de que, yo le voy a preguntar por qué no me puedo conectar a mi servidor, este es mi usuario y esta es mi contraseña. No, negativo, nada de preguntar cosas ni pasar datos sensibles, ni datos contractuales, información confidencial, comerciales o datos del cliente. No vamos a compartir nada de eso. Detectamos de que hay algo sensible que esté dentro del código o le vamos a preguntar algo sensible, por favor, todo este tipo de cosas no lo vayamos a hacer. Y ya, muchachos, esto sería la presentación que les tenía para ustedes. Nos queda muy poco tiempo. Les voy a compartir el archivo de directrices de inteligencia artificial.
donde les voy a explicar cada uno de los puntos de lo que hablamos en este espacio, donde está mucho más detallado. Por ejemplo, acá dice Cloud.ia que la interfaz web está habilitada, Cloud Code está habilitada, extensión en Visual Studio está habilitado, extensión del navegador no está habilitada, la API de Anthropic tampoco está habilitada al día de hoy, la aplicación de escritorios no está habilitada. Por ejemplo, el uso de skills está permitido si es uno de Anthropic o si es desarrollado por Conecta, si es por terceros y lo necesitamos que utilizar obligatoriamente, acá existe una excepción que nos pueden comentar por Gmail o por un correíto, como lo vean conveniente, diciendo, Santi, es que necesito utilizar un MSP de un tercero. Ahí sí ya analizamos el por qué. Pero lo ideal es que no vayamos a utilizar ni skills ni MSPs. Skills, esto puede ser muy cambiante, es que las skills tampoco cambian tanto. Pero si ven que es una skill que puede ser riesgosa, pregunten al líder técnico. Si no llegan a algún acuerdo, me pueden preguntar a mí qué vamos a hacer con eso, necesito esta skill. Pero, por ejemplo, las skills, por lo general, podrían utilizar las de skills.sh, esas son las que yo uso. Podrían utilizar estas son de terceros, pero pues yo no le veo tanto conflicto a esta. Pero más sin embargo, si ven que es algo delicado, revínselo muy bien, no vayamos a utilizar skills que nos vayan a hacer. Todo tiene su excepción, si necesitan algo nivel de adicional de MSP, que... ¿sí? ¿Qué permite conectar? Parce, nada de base de datos. Todo lo que sea base de datos, ni datos que... Lo mismo que les expliqué acá en la diapositiva. Si ven que se ven involucradas credenciales, tokens, datos personales, como cada uno de nuestros clientes, me voy a conectar a la base de datos, parce, y ahí está toda nuestra información, descartadísimo. Infraestructura interna, datos contractuales, nada de MSPs que puedan obtener esta información. Porque al inicio entendí que íbamos a conectar con GitHub. Entonces, ¿cómo? Con la llavecita, ¿ok? De GitHub, sí se podría utilizar. De hecho, pues creo que hay un MSP de Anthropic aprobado para GitHub. Este está aprobado por Anthropic. Pero, por ejemplo, de GitHub sería revisarlo. De GitHub sí lo podríamos utilizar. Pero es lo que les digo, vamos a utilizar, por ejemplo, un MSP para temas de conectarme a Postgres. Descartadísimo, porque ahí está nuestra información. Voy a utilizar un MSP para SonarQube. Lo podríamos utilizar porque nos ayuda el MSP para poderse conectar con SonarQube. Necesito un MSP que no pueda tener, que obligatoriamente no tenga nada de esta información, lo podríamos utilizar. Listo. MSP de terceros, descartadísimo, a no ser que tenga una excepción. El framework de desarrollo de Spec Driven Development, acá les explico un poquito, el Cloud.md, consejos para que el Cloud.md sea más concreto, la planificación, acá les expliqué la parte de la planificación, que es este de acá, la planificación, a ver dónde está la planificación, cómo lo vamos a trabajar, rama, número del Jira y nombre del desarrollo. El plan de la ejecución, el encarpetado del spec driven, entonces tenemos el proyecto raíz, el cloud.md, el cloud ignore, la carpeta sdd, y acá vamos a ir agregando cada uno de los cambios que nosotros necesitemos. Por ejemplo, es que yo tengo que trabajar el menú de usuarios porque me hicieron una nueva solicitud del menú de usuarios, creamos una carpeta de usuarios, yo lo agrego acá, de usuarios, y dentro de usuarios voy a agregar la configuración de usuario. Lo ideal es que tengamos un encarpetadito bien bonito, bien bacano, donde tengamos todo bien organizado. Si voy a modificar el módulo de usuarios, agregamos el módulo de usuarios. Si ya tenemos el desarrollo ya hecho, ya funciona el proyecto, ya está en producción, simplemente me tocó que modificar la parte de usuarios, creo la carpeta SSD, usuarios y agrego las nuevas funcionalidades. El corte es a partir de hoy en adelante. Si me llegó una nueva solicitud, tengo que agregar la carpeta SDD, el componente, y dentro del componente agrego cada una de las funcionalidades. Acá nos explica un poquito que en qué va case, que esto deben de revisarlo.
La estructura de las especificaciones, entonces por ejemplo el spec driven número 1, agregar autenticación de JWT, cuál es el alcance, cuál es el contexto, cuáles son los archivos a crear, cuáles son los archivos que no debe tocar, que no hardcodear JW secret, y acá se van agregando todos estos puntos. Igual manera que un checklist, el cual la inteligencia artificial nos va a ir chuleando esto a medida que termine. Entonces, ¿cuáles son los criterios de aceptación? Que el endpoint devuelva el JWT válido y así sucesivamente. La recomendación de la rama, tener el número del Jira y que está hecho por Cloud Code. Esta es la recomendación de la creación de las ramas. Si lo van a tratar con inteligencia artificial, agreguen de qué es Cloud, que podemos identificar qué es Cloud. De que yo agrego un número de funcionalidad, yo creo una rama X. Bueno, como la estén creando el día de hoy, agréguele un enlace que está hecho con Cloud para poderlo identificar. La configuración del proyecto con Cloud, cómo sería el proyecto Cloud.md, acá está muy a grandes rasgos, lo que les digo, les voy a pasar un repositorio donde esté todo bien organizadito, acá tenía uno, pero me hace falta organizar un poquito. El Cloud Ignore, donde vamos a omitir las variables de entorno, direcciones IP, endpoint internos, todo esto. La gestión de las carpetas, entonces por ejemplo acá se explica un poquito cómo vamos a manejar las carpetas. La recomendación de supervisión, entonces se recomienda supervisar siempre la ejecución de los comandos, no vamos a probar nada sin revisarlo, siempre revisémoslo. Los comandos personalizados de tareas repetitivas y ya. Lo que les digo, revisen el documentico, ya se los voy a compartir, igual manera que lo de mejores prácticas. Acá en mejores prácticas les voy a compartir cómo reducir un poquito más los tokens, poderlos utilizar un poquito mejor para poder reducir los tokens. Entonces se los voy a compartir para que le peguen una revisadita y la próxima semana vuelvo y lo cito para que continuemos con el espacio, ya que es un espacio que abarca muchas cosas. Lo importante, muchachos, es que le peguen una leída importante a estos dos documentos. No vayan a llegar al próximo espacio sin haber leído alguno de estos dos documentos. Es importante, es obligatorio que lo tengan leído, porque en base a eso van a conocer un poquito lo que vamos a hablar de los demás temas. También en el próximo espacio les comparto el repositorio. Y ya, muchachos, no sé si tengan dudas, inquietudes. Me tocó que ser un poquito más express a lo último porque es que ya el tiempo ya no nos dio, ya son las 5:06. Entonces la idea es tener un próximo espacio, sea el lunes. Bueno, no, el lunes festivo, qué maravilla. El martes. El martes tenemos un próximo espacio, lo cito, y me cuentan las dudas que tengan. Vamos un poquito más al grano, explicando el spec driven, llevamos un caso real. Y yo creería que ya con eso ya estaríamos listos, muchachos. De igual manera, si ya están trabajando sobre un proyecto, próxima vez que les llegue un próximo proyecto, ya que tenemos inteligencia artificial, tenemos que trabajar sobre esta metodología. Si les llegó en este lapso de entre hoy miércoles al lunes, al martes, me cuentan, a ver, Santi, cómo lo organizo, cómo lo trabajo, podríamos ir revisando un poquito esas cosas que nos puedan ayudar un poquito para la próxima reunión que vayamos a tener. Lo ideal es que lo empecemos a utilizar a partir de adelante, menos Jaime que no tiene cloud. Y ya, dale, Sebas. Santi, es decir que pues empezaría, o sea, podemos empezar a usarlo desde hoy si cuadramos pues solo del tema de Cloud.md. Pues el tema de las credenciales más que todo. Sí, por ejemplo, me dices vos, de que Santi ya tengo un proyecto, tengo un nuevo requisito. Yes, sir. Entonces, listo. Parce, cuadremos el Cloud.md. Si quieres me cita, lo revisamos y de una vez de ahí vamos sacando los piloticos para tener un estándar ya más organizado. Lo que les digo, esto nos va a cambiar la metodología de trabajo. Si algún otro tiene un nuevo desarrollo o algo que organizar antes del lunes, me cuentan, lo organizamos para que vayan cogiendo cancha en esto, lo vamos revisando y ya. Pero lo ideal es que ya con este contexto ya puedan ir avanzando. Si tienen dudas, me cuentan y lo revisamos en un espacio. Yo intento cuadrarlo mañana, Santi, y te cito para que lo miremos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo pues como una migración y la necesitamos como que de urgencia, ¿me entendés? Entonces,
como que pienso yo que eso me puede como ayudar mucho pues a agilizar todo ese trabajo. Perfecto, dale, mesitas y avanza lo que más puedas con el cloud.md, todo eso, te revisa el documento porque acá está Porfa, pues, un ¿por ejemplo dónde lo vas a compartir, Santi? Pues el documento. por este Meet, Listo, por este Meet de acá. de una. Les voy a compartir también la grabación para que la tengan ahí si quieren recapitular algo y ya muchachos. De Si una. tienen alguna nueva solicitud y todo eso, ya tienen acá el documento de cómo trabajarlo, le pegan una revisada. Si dicen de que Santi, como quiero que me des un visto bueno, me dicen, sacamos 15 minuticos, lo revisamos a ver si está súper bien. Si está súper bien, ya está listo para despegar con eso. Si no, hacemos unas correccioncitas y ya para que ya nos quede súper listo. Y ya muchachos, es lo que les digo, trabajemos con la IA y no trabajemos, trabajemos con la IA, más no que la IA piense por nosotros. Les dejo eso. Entonces muchachos, muchas gracias por el espacio, les robé 10 minuticos, les deseo feliz tarde, hasta luego. Listo, gracias. 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 Muchas Hasta luego. gracias.